Ranchero, no puedes elegir solo a una. Según la antigua ley, debes casarte con todas las hermanas. Pero antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al video. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Caleb Merrick llegó al pueblo con el mismo objetivo de siempre conseguir lo necesario y regresar antes de que cayera la noche. Su propiedad quedaba a unas 8 millas al oeste. Una pequeña hacienda reconstruida con lo que pudo después del incendio que consumió la original y de las tumbas que aún marcaban la loma detrás del corral. Tenía 35 años ya delgado por el trabajo diario con cicatrices que hablaban más del campo que de las batallas. Nunca se sintió a gusto entre calles polvorientas y ojos curiosos. Demasiada lengua suelta, demasiados juicios, pero necesitaba clavos, aceite para lámparas, sal y algunas cosas que no se daban en sus tierras. La plaza apareció a lo lejos pasada la tarde temblando bajo el calor. Parecía un día cualquiera, algunas carretas, caballos, atados a los postes del pórtico, hombres, parados afuera de la cantina, secándose la frente con el sombrero. Pero un ruido extraño más áspero lo hizo frenar. No era el bullicio típico de sábado, era algo más rudo. En el extremo de la plaza había una carreta de carga abierta por un lado. 3 jóvenes estaban amarradas a una baranda como si fueran animales. Un cartel de madera se apoyaba contra la rueda pintado a mano de forma burda, confiscadas por ley. Reclamadas por T.O.B. Caleb tiró de las riendas con la mandíbula apretada. Ya había presenciado cosas similares, pero el nudo que se le formó en el estómago era el mismo de siempre. Bajó del caballo dejando que las botas golpearan la tierra reseca. No conocía a nadie del pueblo. Ni tenía por qué meterse, pero dejar a esas muchachas ahí no era algo que su conciencia le permitiera. Ató el caballo a un poste y caminó hacia la carreta apartando a los curiosos con el cuerpo. El aire olía a sudor, mezcal y estiércol de caballo. El alguacil estaba parado junto a la carreta con los pulgares enganchados en el cinturón. «El padre las perdió en un juego», murmuró uno de los hombres. «La ley vieja dice que se venden para pagar la deuda». Caleb no respondió, solo dirigió la mirada a las hermanas. La mayor estaba al frente, firme a pesar de que las cuerdas le lastimaban las muñecas. El polvo le cubría el rostro. Su vestido estaba roto en el pecho, mostrando una franja de piel que hacía que los hombres miraran con descaro. El sudor le había pegado la tela al cuerpo. Ella le sostuvo la mirada a Caleb sin miedo ni súplica, solo orgullo. La del medio se mantenía pegada a ella, rodeando con un brazo a la más pequeña que apenas parecía tener 16 años. Iba descalza y temblaba. Sus ojos saltaban de rostro en rostro, sobresaltándose cada vez que alguien reía o escupía. Caleb notó cómo la del medio apretaba la mandíbula. Su cuerpo estaba listo para interponerse si alguien se acercaba a la pequeña. Entonces se volvió hacia el alguacil. 30 por todas, dijo el hombre entrecerrando los ojos como esperando discusión. Pero Caleb solo se quedó allí en silencio. Metió la mano en el bolsillo y fue poniendo las monedas una por una sobre la tabla de la carreta. Cada golpe resonaba en la plaza como un disparo. Cuando puso la última, se acercó a la hermana mayor y desató la cuerda. Ella se sobresaltó al sentir su tacto, pero no se alejó. La del medio lo observó un instante antes de permitir que la liberara también. La más joven casi cayó hacia adelante cuando se soltó la cuerda. Caleb la sostuvo del brazo firme hasta que logró ponerse en pie. Nadie dijo nada mientras él las guiaba lejos de la carreta. La gente se apartaba en silencio. Ayudó a subir a la más joven al mulo atado, luego a la del medio. La mayor permaneció en el suelo analizándolo como si aún no supiera si confiar. «¿Cuál es su nombre?», preguntó por fin con la voz ronca por el sol. «Caleb Merrick», respondió él. Ella asintió con la cabeza como si eso bastara por el momento. Él subió al caballo y le extendió la mano. Ella vaciló el mentón en alto. Luego la tomó y permitió que la ayudara a montar detrás. Se alejaron sin decir palabra. El bullicio del pueblo quedó atrás, reemplazado por el crujido del cuero y el ritmo tranquilo de los cascos. Caleb miraba al frente pensando en todo lo que había por hacer en su hacienda y en cómo se acomodarían esas 3 desconocidas, si es que querían quedarse. Detrás de él sentían la mano de la hermana mayor sosteniendo la silla.
ni demasiado fuerte ni demasiado suelta. Su respiración estaba cerca. Estaba asustada, pero no débil. La del medio mantenía la cabeza gacha, una mano sobre la rodilla de la menor como si dijera, seguimos juntas. El sol pegaba sin piedad y el camino al oeste se extendía como una promesa y un peso. Lo que fueran ahora, pasajeras extrañas, cuentas saldadas, iban rumbo a su tierra, y eso significaba que él era responsable de ellas. El sendero permanecía en silencio salvo por el crujido del cuero y los pasos del mulo. El sol comenzaba a inclinarse alargando las sombras entre los arbustos y las piedras. Caleb mantenía el paso firme sin prisa, pero sin dar oportunidad a que el pueblo mandara a alguien tras ellos. Nunca miraba hacia atrás, y esa vez no fue la excepción. Solo afinaba el oído por si escuchaba caballos. No los hubo. Mara, sentada recta detrás de él, sostenía el cuerno de la silla con fuerza lista para lanzarse si hacía falta. La del medio montaba el mulo sujetando las riendas flojas, mirando una vez atrás hacia el pueblo que ya se hacía pequeño, y otra vez al horizonte que las esperaba. La más pequeña se recargaba en el hombro de su hermana agotada, dejándose llevar medio dormida por el vaivén del mulo. Después de un rato, Mara rompió el silencio con voz baja y apagada. ¿A dónde nos llevas? A mi tierra, respondió Caleb sin voltear. ¿Por qué?, insistió ella. Él se tomó unos segundos antes de contestar. Porque dejarlas ahí no era algo que pudiera hacer. Ella no volvió a hablar. Pero él sintió como su mano aflojaba un poco, y su cuerpo dejaba de estar tan rígido. El cielo ya comenzaba a oscurecer cuando llegaron al rancho. Las cabañas se recostaban sobre una loma suave. La puerta del corral estaba vieja, pero aún aguantaba, y el álamo junto al arroyo atrapaba la última luz del día entre sus hojas escasas. No era gran cosa, solo una casa de una pieza con un cobertizo y una pequeña bodega, pero era entera, y era suya. Caleb bajó del caballo, ayudó a las muchachas a desmontar y las guió hasta el porche. «Pueden quedarse en el cobertizo esta noche», dijo señalando la pieza lateral donde guardaba herramientas y costales. «Está seco y voy a hacer espacio». Adentro la cabaña olía a humo de leña y a hierro del fogón. El piso estaba limpio, una mesa sencilla con 2 sillas cercanas al hogar y una cama solitaria contra la pared del fondo. Caleb se metió al cobertizo y empezó a sacar costales de grano y herramientas, apilándolos afuera bajo el alero hasta dejar sitio para que las 3 pudieran extender sus cobijas en el suelo. La hermana del medio entró primero revisando cada rincón como si aún no confiara. La más pequeña fue detrás en silencio, apretando contra sí la manta que Caleb le había entregado. Mara se quedó unos segundos en el marco de la puerta observando el espacio con ojo crítico. Luego entró apretando la quijada como quien toma una decisión. Caleb avivó el fuego en el fogón y puso a calentar una olla de frijoles. «Hay bomba de agua afuera», dijo. «Pueden lavarse antes de comer». Mara lo miró fijo un instante. Luego asintió con un gesto y tomó el balde. Desde el porche, él la vio accionar la bomba, enjuagar el polvo de sus brazos y su cara, y luego pasar el balde a sus hermanas. Al regresar, él sirvió los frijoles en platos de peltre y puso un pedazo de pan duro y café en la mesa. Comieron sin hablar mucho. Solo se oía el raspar de las cucharas y el crujir del fuego. Caleb se sentó al fondo de la mesa sin mirarlas fijo, pero tampoco ignorándolas. Vio a la menor lanzarle una mirada rápida antes de regresar a su comida como si nada. Cuando terminaron, Mara recogió los platos sin que nadie le dijera nada y los llevó al lavadero. Caleb echó agua caliente de la tetera y le pasó un trapo para secar. Sus manos se rozaron y ella se retiró un poco antes de volver a lo suyo. Afuera ya era noche cerrada. El aire olía a tierra enfriándose después del calor. Caleb fue a revisar el corral por última vez, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada, y luego volvió adentro. Las hermanas ya estaban en el cobertizo, la más joven acurrucada contra la pared, la del medio tendida junto a ella. Mara permanecía sentada en el umbral con las rodillas al pecho, mirando el fuego como si aún no tuviera sueño. «¿Están seguras aquí?», dijo Caleb en voz baja desde el otro lado de la sala. Ella lo miró sin mostrar nada en el rostro iluminado por el resplandor. «¿Por cuánto tiempo?» «Por el tiempo que tú quieras.
respondió él sin cambiar el tono. Ella pareció meditarlo unos segundos, luego asintió una sola vez. «Está bien», dijo al final, y se acostó al lado de sus hermanas. Caleb apagó el fuego y se echó en su cama. La cabaña se llenó de silencio salvo por el crepitar de las brasas. No era paz aún, pero sí la primera noche en mucho tiempo en que dormían bajo una puerta con tranca. El amanecer llegó con un aire tan frío que Caleb sintió el pecho apretarse al salir a remover las brasas. El pasto del corral estaba cubierto de rocío y sus botas dejaban huellas oscuras mientras revisaba la cerca. No hubo problemas en la noche ni huellas cerca de la entrada y eso le alivió el alma. Para cuando volvió, las muchachas ya estaban en movimiento. Mara fue la primera en levantarse con el cabello recogido en una trenza floja, mirándolo como esperando qué hacer. La del medio estaba de rodillas junto a la menor que parpadeaba ante la luz, restregándose los ojos. «Hay bomba afuera», dijo Caleb con voz tranquila. «Llenen el barril hasta la mitad. Con 2 viajes alcanza». Mara asintió sin chistar y salió con sus hermanas y el balde. Él escuchó el chirrido de la bomba, el agua cayendo en el barril, luego las pisadas volviendo al porche. Entraron con las mejillas rosadas por el frío. Él ya tenía café al fuego y unas galletas duras en la mesa. La menor preguntó con voz bajita: «¿Vive aquí solo?» «Sí», respondió Caleb. «¿Por qué insistió? ¿Y su esposa?» Pero la del medio la empujó con el codo por debajo de la mesa. Caleb apretó la mandíbula, pero no se ofendió. «Tuve esposa», dijo con voz simple. «Está enterrada en la loma detrás del establo». No añadió más, pero en la habitación se sintió un cambio como si eso bastara para explicarlo todo. Mara bajó la mirada no por miedo, sino por respeto. Después del desayuno él les asignó tareas. «El suelo necesita barrerse», dijo señalando la escoba. «Las gallinas necesitan comida. El gallinero está detrás del cobertizo». La hermana del medio se puso manos a la obra sin quejarse, cargando maíz y esparciéndolo por el patio. Se alejaba de las aves, pero no retrocedía cuando éstas se le venían encima. La menor la seguía soltando risitas cuando una gallina le picoteaba la bota. Caleb observaba desde el porche con los brazos cruzados en silencio, pero atento a cómo se movían. No eran inútiles, no como seguro pensaban algunos en el pueblo. Adentro Mara barría el piso con movimientos precisos, el cepillo rascando la madera. Lo hacía con determinación, como si quisiera demostrar que sabía ganarse el pan. Cuando se dio cuenta de que él la estaba observando, ella detuvo el barrido con una mano sobre el palo de la escoba. «¿Vas a quedarte ahí todo el día mirando?», preguntó sin dureza, más bien tanteándolo. Él soltó un gruñido leve. «Solo me aseguro de que no estés escondiendo la tierra bajo la cama». Ella esbozó una sonrisa apenas perceptible y volvió a su tarea. Fue la primera grieta en su rostro serio que él lograba ver. Más tarde Caleb las llevó al corral para reparar una parte de la cerca que se había caído con la última tormenta. «Sujeta este poste derecho», le indicó a Mara mostrándole el lugar exacto donde debía sostenerlo, mientras él clavaba el gancho. Ella plantó bien sus botas en el suelo y agarró la madera con fuerza. Los músculos de sus antebrazos se tensaban. Él alzó el martillo y lo dejó caer con firmeza. El sonido del golpe se extendió en el aire abierto. Al verificar que el listón había quedado recto, dijo: «Buen agarre». Eran solo 2 palabras, pero a Mara se le escapó un leve gesto en los labios, como si luchara por no sonreír. Sin esperar indicaciones, se pasó al siguiente poste. Caleb se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no tenía a nadie trabajando a su lado así. Para media tarde, las hermanas ya habían agarrado ritmo, barrían, remendaban, acarreaban agua, y la cabaña ya no parecía lugar de un hombre solo. Caleb también lo notaba. El ambiente por dentro ya no se sentía tan cargado. La más joven tarareaba bajito mientras ayudaba a secar los trastes. Al caer la tarde, él preparó tocino con frijoles en el sartén y puso los platos sobre la mesa sin rodeos. Comieron juntos otra vez y esta vez con menos miradas hacia la puerta. Mara se quedó después de que las otras se fueron al cobertizo, limpiando la mesa con un trapo. «Pagaste por las 3», dijo por fin sin mirarlo. «Pudiste haberte llevado solo a una». Caleb bajó la taza con calma.
No se trataba de llevarse a nadie, contestó. Era cuestión de sacarlas de allí. Entonces ella lo miró de verdad, y él vio cómo sus hombros caían apenas como si por fin soltara un peso que venía cargando desde hacía rato. Cuando el fuego se redujo a brasas, y la casa quedó en silencio, Caleb permaneció despierto un rato escuchando las respiraciones suaves de las hermanas en el cobertizo. La cabaña ya no se sentía como un techo vacío, que solo servía para cubrirse de la lluvia. Se estaba convirtiendo en algo que comenzaba a llenarse. No era confianza aún, al menos no completa, pero sí el primer paso hacia ello. La mañana siguiente llegó con un cielo pálido y el chillido lejano de un halcón más allá de la sierra. Caleb ya andaba fuera revisando las patas del mulo cuando las hermanas salieron al porche. Mara se había recogido el cabello más firme ese día. La del medio traía el balde en mano sin que nadie se lo pidiera, y la menor iba descalza detrás. Su vestido, que había lavado y colgado la noche anterior, ya no olía a carreta. Caleb señaló la bomba de agua. Primero llena el bebedero, dijo. Luego el barril. No lo dijo con dureza, solo como quien espera que algo se haga. No necesitó repetirlo. Mientras ellas se ocupaban, él sacó una tabla y una caja de clavos del cobertizo. Una viga del lado sur del corral estaba rota y quería arreglarla antes del mediodía. Mara lo siguió limpiándose las manos en la falda. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Sujeta esto firme», indicó él, mostrándole cómo apoyar el poste. Su mano rozó la de ella por un segundo al colocarla. La aspereza de su palma le tocó la piel antes de retroceder para alzar el martillo. Cada martillazo resonaba claro en el aire frío, haciendo vibrar el poste y su mano. Ella no se inmutó. Al terminar, él revisó que la viga quedara alineada, asintió con aprobación y dijo: «Buen trabajo». Las palabras fueron sencillas pero cargadas de intención. A Mara se le revolvió algo en el pecho, una mezcla de orgullo y alivio que no esperaba sentir viniendo de él. Ya cerca del mediodía, el sol calentaba lo suficiente para que la más joven se sentara en los escalones del porche a cantar mientras la del medio acomodaba los jarros de peltre y cosía un rasgón en una de las cobijas. Caleb las observaba desde la puerta abierta mientras limpiaba su rifle sobre la mesa. Era la primera vez que dejaba la puerta así desde que llegaron, como desafiando al mundo a que intentara deshacer lo que él ya había decidido. Mara entró sacudiéndose el polvo de la falda y se paró frente a la mesa. «¿Siempre has vivido aquí?», solo preguntó sin reclamo, solo con curiosidad. «La mayoría del tiempo», contestó Caleb deslizando el trapo por el cañón del arma. ¿Por qué él no levantó la vista? Porque uno se acostumbra al silencio cuando ha perdido lo suficiente. Mara no insistió más, pero su mirada se suavizó. Se acercó a la estufa y empezó a remover la olla que él había dejado al fuego, probando con una cuchara de madera. «Le falta sal», dijo dejándola de nuevo sin pedir permiso. Caleb la miró un momento y luego le deslizó la salera por la mesa. Ella se sirvió y asintió sin decir más. Cuando la comida estuvo lista, se sentaron juntos con la puerta aún abierta y la luz entrando a raudales por el piso. Seguían hablando poco, pero el silencio ahora era distinto, no tan pesado, casi familiar. La más joven mencionó que había visto un halcón rondando el arroyo. «Espanta a las ratas», respondió Caleb, y eso la hizo sonreír. Después de cenar, Mara volvió a quedarse mientras las otras dos se retiraban al cobertizo. Ella lavaba los platos y él los secaba en silencio colocándolos uno por uno en el estante. En un momento la manga de Mara se deslizó por su brazo. La cuerda floja que sostenía su blusa había cedido un poco tras el trajín del día. Caleb lo notó y desvió la mirada de inmediato con la mandíbula tensa, pero no se fue del cuarto. «No hablas mucho», dijo Mara en voz baja. «No tengo mucho que decir», contestó él. Ella se volvió hacia él, recargándose suavemente contra la mesa. «Entonces, ¿por qué nos trajiste aquí?». Caleb dejó el último plato sobre la madera y la encaró de lleno. «Porque nadie más iba a hacerlo. Y porque no merecían lo que estaba por pasar». Mara le sostuvo la mirada varios segundos buscando alguna mentira en sus ojos, pero no encontró nada. Algo en sus hombros pareció relajarse. Se acercó un paso más, lo suficiente para que el calor de la estufa le rozara el costado. «Entonces ganaremos nuestro lugar aquí», dijo.
Ya lo están haciendo, respondió Caleb sin adornos, y esas palabras le pesaron más de lo que había imaginado. Cuando el fuego ya casi no ardía, Mara por fin se dirigió al cobertizo. Caleb cubrió las brasas y se sentó un buen rato en la orilla de la cama antes de acostarse. La casa estaba en calma, solo se oía el respiro tenue de las hermanas y el viento de la noche golpeando las contraventanas. Por primera vez desde que enterró a su esposa, Caleb sintió que ese lugar no solo lo mantenía de pie, ahora contenía algo vivo. 3 días después, Caleb supo que era momento de volver al pueblo. No le gustaba la idea de regresar tan pronto, pero el papel clavado a la carreta aún descansaba doblado sobre la mesa. Sus palabras le ardían por dentro. Si no resolvía eso como debía, alguien iría a buscarlas. Enganchó el mulo al carro. Apenas amaneció, el aire era tan frío que el aliento salía hecho niebla. Las hermanas salieron sin que nadie las llamara. Mara había lavado y remendado su vestido, reforzando el escote roto, aunque la tela seguía baja sobre la clavícula. La del medio llevaba una camisa vieja, que Caleb encontró en un baúl amarrada a la cintura con una cuerda, y parecía más parte de ese lugar que nunca antes. La menor se envolvió en una cobija y subió al asiento de la carreta sin dudarlo. Durante el camino, Caleb apenas dijo palabra. La mandíbula apretada, las riendas firmes en sus manos, y la mente en la oficina del escribano y el despacho del juez. Mara lo observaba de reojo, notando cómo se movía como alguien que ya había decidido algo, y no pensaba retroceder. Cuando llegaron al pueblo, la plaza estaba llena. Carretas mal estacionadas, hombres recargados en la cantina, sombreros echados para atrás, y miradas curiosas siguiéndolos mientras pasaban. Caleb no les prestó atención, guiando al mulo directo a la oficina del secretario. La campanilla sobre la puerta sonó débilmente al entrar. El escribano, un hombre de barba gris y rostro seco, levantó la vista desde su cuaderno. No creí verlo tan pronto de nuevo, dijo. Caleb dejó el papel doblado sobre el mostrador. Necesito que anule esto, dijo. El hombre frunció el ceño, leyendo la pintura rústica en el aviso. La ley dice. La ley no dice nada sobre vender personas, interrumpió Caleb con voz baja pero firme. Ese papel fue una excusa para evitar algo peor. Eso ya se evitó. El escribano titubeó. Luego desapareció tras la puerta del juez. Un momento después, el propio juez salió. Alto, delgado, con arrugas profundas marcando su boca. Leyó el papel con lentitud y luego miró a las hermanas que estaban detrás de Caleb. La más pequeña se pegó más a Mara, agarrándole la manga. Estas muchachas son libres, declaró el juez, firmando el documento con un trazo firme. Y si algún hombre en este condado dice lo contrario, que lo diga en mi tribunal. Sacó otra hoja y escribió el nombre de Caleb, dejando constancia de que las 2 hermanas menores estaban bajo su cuidado hasta que decidieran algo distinto o llegaran a la mayoría de edad. Luego se dirigió a Mara. Tú ya eres mayor. Puedes irte a donde quieras. Mara lo miró a él, luego a Caleb. El rostro del ranchero no mostró nada, ni orden ni consuelo. No me voy a ir, dijo ella en voz baja. La pluma del juez se detuvo un instante, luego asintió y firmó la última línea. Así quedó sellado. Cuando salieron de nuevo a la calle, el aire parecía distinto, como si algo se hubiera movido en el peso del pueblo. Los mismos hombres seguían ahí cerca de la cantina, pero ya no gritaban, solo murmuraban. Uno escupió al suelo y dijo entre dientes: La ley antigua dice que no puedes llevarte a las 3. Caleb se detuvo y giró apenas la cabeza para mirarlo directo. No perdí nada porque no tomé nada, respondió tranquilo. Y aquí nadie es dueño de ellas. El hombre se movió incómodo, pero no se acercó más. El sheriff ya estaba en el porche con la mano cerca del cinturón, observando sin intervenir. Tras un largo silencio, el otro hombre retrocedió, dejando que sus palabras murieran en el polvo. Caleb condujo a las hermanas de regreso a la carreta. Mara subió sola, esta vez la barbilla en alto frente a la plaza. La del medio caminaba más erguida, y la menor ya no parecía tan asustada como cuando se habían ido por primera vez. El camino de regreso fue tranquilo, sin tensión. Mara miraba al frente con los dedos descansando sobre el banco, ya sin apretar con miedo. No hizo preguntas, y Caleb no dio explicaciones. Lo necesario ya había sido escrito, y bastaba.
Al llegar a casa, Caleb desenganchó el mulo y lo llevó al bebedero. Mara se quedó en el porche unos segundos más, mirando hacia la loma donde Caleb había dicho que estaba enterrada su esposa. Luego giró hacia la cabaña. «Ahora este lugar también es nuestro», murmuró casi como si hablara para sí. Caleb la escuchó y asintió una sola vez. No era una promesa, no todavía, pero era la primera vez que ella hablaba de la cabaña como si pudiera pertenecerles. Dentro el fuego seguía vivo desde la mañana y el ambiente se sentía más cálido que cuando salieron. No era por la estufa, sino por lo que habían traído de vuelta ese papel firmado, que aseguraba que nadie podía arrebatarlas. Los días siguientes se sintieron distintos, como si hasta el aire en el rancho hubiera cambiado. El documento del juez dormía doblado dentro de una lata bajo el piso, y aunque nadie lo mencionaba, su presencia pesaba. Las hermanas se movían por la casa con otra seguridad. La del medio ya barría el porche cada mañana sin que se lo pidieran, y la menor empezó a cantar bajito mientras trabajaba, primero tímida, luego más fuerte, hasta llenar el lugar con algo parecido a vida. Como siempre, Caleb se levantó antes del amanecer, removió las brasas para avivar el fuego y salió a revisar el terreno. Cuando regresó, Mara ya había encendido la lámpara y puesto los jarros de peltre sobre la mesa. Sus miradas se cruzaron desde extremos opuestos. No hicieron falta palabras. En su rostro se notaba que ella ya había decidido que ese también era su sitio. Esa mañana Caleb colocó el poste de una nueva cerca junto al corral. «Manténelo nivelado», le dijo a Mara, pasándole el soporte. Ella clavó las botas en la tierra y sostuvo la madera con firmeza. El sudor le resbalaba por la sien cuando él dio el último golpe, pero no se movió ni un milímetro. Al revisar que la viga quedara recta, él dijo: «Buena vista». Solo 2 palabras, pero Mara las llevó consigo todo el día como si fueran un trofeo. La hermana del medio pasó la tarde remendando una de las camisas de trabajo de Caleb sentada junto a la ventana. Las puntadas eran precisas y firmes. Cuando terminó, lo miró esperando alguna señal. Él levantó la prenda, pasó el pulgar por la costura y asintió. Ella sonrió apenas, pero con orgullo. La más joven lo acompañó al gallinero tirando maíz mientras las gallinas aleteaban a su alrededor. Caleb se agachó y le enseñó a buscar huevos sin romperlos. Su carita se iluminó al encontrar 3. Los llevó de vuelta entre las manos como si fueran piedras preciosas. Al caer la tarde, Mara se quedó cerca del fuego, mientras Caleb engrasaba su rifle sobre la mesa. Lo observó en silencio durante un rato hasta que dijo: «El pueblo no volverá». «No con la palabra del juez encima», respondió él. Su tono era sereno, pero sus ojos seguían fijos en el rifle más de lo necesario. «No les gusta perder», murmuró Mara. «No tienen que gustarlo», contestó Caleb. «Solo tienen que dejarlas en paz». Algo en la postura de ella se suavizó, aunque no apartó la mirada. Después de cenar volvió a quedarse para ayudar a lavar los platos. El cuarto estaba en silencio salvo por el roce de loza en la tina y el crepitar del fuego. Cuando ella le pasó un plato, sus dedos rozaron los nudillos de él. Ninguno de los dos se movió por un segundo. Entonces Caleb tomó el plato y lo dejó a un lado. «No te asustas fácil», dijo con voz baja. «No puedo darme ese lujo», respondió Mara. La estudió unos segundos antes de asentir. «Eso es bueno». Cuando la puerta del cobertizo se cerró tras ella esa noche, Caleb se quedó frente al fuego más de lo habitual. La cabaña ya no se sentía como un refugio para un hombre solitario. Había botas secándose junto al hogar, una cobija a medio surcir sobre la silla y 3 respiraciones detrás de la pared. Ya no era solo un techo. Estaba empezando a convertirse en hogar pedazo por pedazo. Pero esa tranquilidad no duró demasiado. 2 semanas después de haber terminado la cerca nueva, Caleb divisó polvo moviéndose por el camino que venía del corral. No era el polvo perezoso de un viajero solitario. Era una nube firme con 3 jinetes avanzando a la par. Apretó la mandíbula y se secó las manos en la camisa mientras se colocaba junto al barandal. Llamó hacia la casa con voz firme y serena. «Adentro aseguren la puerta». Mara salió al porche, vio a los jinetes y su rostro se endureció. No dijo nada. Llamó a sus hermanas, las metió a la cabaña, atrancó la puerta con la barra
y se colocó junto a la ventana cerrada. La menor le apretó el brazo susurrando, «Van a regresar». Mara no respondió. Solo le cubrió la mano con la suya como queriendo calmar el temblor. Para cuando los hombres llegaron al patio, Caleb ya estaba parado frente al porche, con las botas bien firmes en la tierra. El rifle estaba recargado contra la pared al alcance pero sin tocarlo. El que venías al frente era el mismo que se había burlado en la plaza semanas atrás. Su sonrisa era más torva ahora, el sombrero echado para atrás, y sus dos compañeros montados a los lados. «Venimos a arreglar esto como debe ser», gritó el tipo. «Ya está arreglado», contestó Caleb sin alterar la voz. «El papel no vale mucho por aquí si no hay quien lo respalde», escupió el hombre. Caleb no se movió. «Entonces respáldalo», replicó dando un paso al frente acortando la distancia. «Aquí y ahora». Las palabras colgaron en el aire seco. Los otros dos ajustaron sus sillas como esperando ver si todo iba a estallar. Detrás de la ventana, Mara contenía el aliento con una mano en el hombro de su hermana menor y la otra aferrada al marco, como si con eso pudiera evitar que Caleb se quebrara. La sonrisa del jinete principal se desdibujó apenas cuando Caleb sostuvo su mirada sin pestañear. «¿Crees que puedes quedarte con las 3 que compraste del carromato? La ley antigua dice que te casas con ellas o las devuelves». La mandíbula de Caleb se tensó. «El juez dice que son libres. Se quedan aquí porque así lo decidieron». Uno de los otros vaqueros soltó una risotada ruda. «Las mujeres no deciden. No en estos lugares». La mano de Caleb se movió hacia el rifle pero aún no lo tomó. «Aquí sí deciden», dijo con firmeza. Por un instante todo quedó en silencio. Luego se escucharon cascos desde el camino. El sheriff apareció con 2 hombres. Frenó en seco levantando nubes de polvo. Llevaba un papel doblado en el cinturón. «El juez firmó esto», dijo fuerte para que todos oyeran. «Cualquiera que intente reclamar a estas muchachas lo hará contra la ley». El jinete principal miró al sheriff y luego a Caleb evaluando. Finalmente escupió al suelo. «Esto no ha terminado», murmuró. «Ya terminó», respondió Caleb con frialdad. El forastero vio que lo decía en serio. Dio vuelta a su caballo y los otros 2 lo siguieron. El sonido de los cascos se alejó hasta que solo quedó el viento y el polvo. Caleb no se movió hasta que el sheriff desmontó y le entregó el papel. «Tenlo a mano», dijo. «Esto correrá de boca en boca». Caleb asintió. «Gracias». El sheriff se tocó el sombrero hacia la cabaña donde ahora Mara estaba de pie en la puerta. No se había movido hasta estar segura de que todo había pasado. Su rostro estaba pálido pero firme. Cuando los jinetes eran apenas manchas en el horizonte, Caleb dejó el rifle contra la pared y soltó el aire lentamente. Mara bajó del porche y se paró frente a él. «No disparaste», dijo en voz baja. «No fue necesario», respondió él. Mara lo observó un instante, luego le tomó la mano con firmeza. Fue rápido, pero habló más que cualquier palabra. Luego lo soltó antes de que el sheriff notara demasiado, y regresó al interior donde esperaban sus hermanas. Esa noche, la casa estuvo más silenciosa que de costumbre. La menor preguntó si el hombre volvería. Mara le acarició el cabello y dijo, «No después de hoy». No estaba segura, pero quería que su hermana durmiera tranquila. Caleb se quedó junto al fuego más de lo normal. El papel del sheriff estaba sobre la mesa. Sus bordes comenzaban a curvarse por el calor. El peligro había tocado a la puerta y se había ido, y eso tenía peso. Cuando apagó el fuego y se fue a la cama, la casa ya no se sentía tensa. Era como si hubiera pasado una prueba. Días después de que los jinetes se fueran el aire, ya no olía a amenaza. Las hermanas se movían por la cabaña con más soltura. La del medio canturreaba mientras trabajaba tarareando canciones que recordaba de antes de las deudas de su padre, y la menor reía libremente cuando los pollos perseguían sus botas. Incluso Caleb, parecía distinto, seguía callado firme, pero con menos peso en los hombros. Vació el cuarto lateral donde guardaba herramientas y sacos, llevándolos al granero hasta que quedó libre. Con maderas que él mismo cortó, construyó 2 camas angostas, lijando los bordes para que no engancharan las mantas.
La hermana del medio lo observaba mientras trabajaba sosteniendo el farol hasta que le dolieron los brazos y sonrió cuando él dio un paso atrás para ver el resultado. Mejor que el suelo, dijo él simplemente, y ella asintió ya colocando las frazadas. Mara se encargó de la cocina esa semana. Estaba frente a la estufa mangas arremangadas, girando el tocino en la sartén mientras Caleb entraba del patio, con la camisa mojada de sudor por arreglar la cerca. Ella lo miró un instante, notando la cicatriz pálida en su hombro, contrastando con su piel quemada por el sol. Sintió un vuelco en el estómago, pero no por miedo, sino por algo que aún no sabía nombrar. Tras la cena, cuando las más jóvenes se fueron a sus nuevas camas, Mara se quedó a lavar los platos. Caleb estaba en la mesa aceitando el rifle, la luz del fuego danzando en la madera. «¿Dijiste lo que sentías?», soltó Mara de repente, su voz baja pero segura. «¿Sobre qué?», preguntó Caleb sin levantar la vista. «Sobre que elegimos quedarnos, sobre que esta es nuestra casa». Dejó el rifle a un lado y la miró. «Lo dije en serio». Los ojos de Mara se clavaron en él un largo momento. «Entonces elijo quedarme», dijo ella. Caleb se levantó despacio, como si quisiera asegurarse de que los dos entendieran lo que venía. Cruzó la sala hasta quedar tan cerca que el calor de la estufa y del fuego se mezclaba con el de ellos. «¿Estás segura?», preguntó. «Lo he estado siempre», respondió Mara sin titubear. La mano de Caleb se alzó, rozó su mejilla con la misma ternura con que calmaría a un potro asustado. Ella no se apartó. Cuando la besó, fue lento, firme, un beso que nació de cada mirada y palabra, no dicha, desde el día en la plaza. Mara se acercó, sus manos reposando en su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. Cuando por fin se separaron, la habitación quedó en silencio salvo por el susurro del fuego. Ella no retrocedió. En lugar de eso, sonrió suavemente. La primera sonrisa sin reservas que Caleb había visto en ella. Apareció cuando dijo: «Ya no tengo miedo». Aquella noche, cuando la casa se quedó en silencio, Mara no volvió a la pequeña pieza. Se quedó junto al fuego con Caleb, hablando en voz baja de lo que había que hacer antes del invierno, de cuánta harina quedaba de cosas sin importancia, pero que los mantenían juntos hasta que las brasas se convirtieron en cenizas. Cuando por fin compartieron su cama, no fue algo apresurado ni torpe. Fue sereno como él. Se desvistieron con cuidado como si no quisieran romper el encanto. La casa contenía el aliento mientras se entregaban por primera vez. El resplandor de las brasas bañaba las paredes con una luz suave. Caleb la acarició como si temiera que desapareciera, y Mara respondió a cada caricia sin temor. Afuera el viento sacudía las últimas hojas de los álamos, pero dentro de la cabaña había un calor que se quedaba incluso cuando el fuego se apagaba. Al amanecer, Mara se levantó con él atándose el cabello con el pañuelo de Caleb. La hermana del medio la vio salir del cuarto del ranchero, y no dijo nada, solo sonrió levemente y siguió con lo suyo. La menor tarareaba mientras esparcía el maíz, como si siempre hubiera sabido que esto iba a pasar. La casa ya no se sentía como un refugio, sino como un hogar de verdad. Por primera vez desde aquel viaje en carreta, las hermanas ya no parecían listas para huir. Caleb las observó mientras salía a enganchar la mula. Su rostro seguía serio, pero la forma en que cerró la puerta dejaba claro que sabía que ellas eran suyas ahora. No por papeles ni dinero, sino porque habían elegido quedarse. La mañana tras la primera helada, Caleb preparó la carreta mientras las hermanas empacaban pan, café y un frasco de frijoles para el camino. Nadie habló del motivo del viaje. Todos sabían por qué. El papel del juez había resuelto parte del asunto, pero Caleb quería algo más sólido que una hoja bajo el suelo de madera. Quería que nadie dudara jamás de lo que ellas significaban para él. El trayecto fue lento y tranquilo. La hermana del medio se sentaba recta en el banco, ya sin mirar hacia atrás como antes. La menor señalaba cosas por el camino, un halcón volando en círculo sobre la loma, un coyote observando desde la maleza. Su voz era liviana, sin el temblor que antes la dominaba. Mara iba junto a Caleb, hombro con hombro, el cabello recogido con el mismo pañuelo, la mano apoyada cerca de la suya. Cuando llegaron a la plaza, las mismas caras se giraron a mirar. Algunos hombres se burlaron, otros escupieron, pero nadie dijo nada. Caleb llevó la mula directo a la oficina del escribano. La campanilla sonó fuerte cuando entraron. El escribano no se mostró sorprendido.
Sabía que volverías, dijo sacando unos papeles del cajón. Juntos caminaron hacia el despacho del juez, un cuarto pequeño lleno de libros y con una única ventana por donde entraba la luz pálida de la mañana. El juez miró a Caleb y luego a Mara. Supongo que esto es lo que quieren. Mara asintió una vez. Sí. El juez rellenó la licencia con su pluma, leyó las palabras en voz alta y se puso de pie como testigo mientras firmaban sus nombres. El anillo que Caleb había comprado en el pueblo, una semana antes, pesaba en su bolsillo. Lo sacó y lo deslizó en el dedo de Mara, diciendo solo 2 palabras, mi esposa. Como si al pronunciarlas, las volviera verdad. Mara lo miró directo a los ojos y dijo con firmeza, mi esposo. Al salir la plaza se sentía distinta. Los mismos hombres estaban allí, pero había algo nuevo en sus rostros. Algunos asintieron. Uno tocó la visera de su sombrero. El sheriff, apoyado en la barandilla, dijo, «Eso debería acabar con todo». Y Caleb respondió con un solo gesto. Compraron café, sal y un costal de semillas antes de regresar. La carreta rodó fuera del pueblo bajo un cielo despejado. Las hermanas iban en silencio pero sonriendo. La menor tarareaba mientras se recostaba en el hombro de la del medio. De vuelta en el rancho, Caleb desenganchó la mula y la llevó al bebedero mientras Mara se quedaba en el porche. Sus dedos tocaban el aro en su mano como asegurándose de que aún estaba allí. La hermana del medio entró con las provisiones y comenzó a guardarlas con la calma de quien ya se siente parte del lugar. La más joven corrió al gallinero a recoger huevos. Su risa se escuchaba por todo el patio. Cuando Caleb entró, Mara lo esperaba junto al fuego. Se acercó, puso su mano en su pecho y lo besó despacio. No fue el beso contenido de la noche anterior. Fue firme, claro, el tipo de beso que no deja dudas a nadie. Esa noche la cabaña estaba más cálida que nunca. Mara yacía junto a Caleb con la luz del fuego acariciando las paredes. Su mano descansaba aún donde brillaba el anillo. En la habitación contigua, la hermana del medio dormía tranquila. La menor se acurrucaba bajo la cobija que ya consideraba suya. La casa ya no era una parada en el camino ni un escondite. Tenía raíces, algo que duraría. Bajo el suelo había papeles que decían que la ley no podía tocarlas, y junto a la puerta botas de 3 tamaños y un solo par bajo la cama para la mujer que ahora llevaba su apellido. Caleb alimentó el fuego, se recostó con Mara junto a él y escuchó el silencio del lugar. Ya no era el silencio de una casa vacía, sino el sonido de una vida que empezaba firme y llena. Mañana habría cercas que reparar, grano que mover y que guardar. En el rancho el trabajo nunca acaba, pero esa noche todo estaba hecho. Por primera vez en años, Caleb cerró los ojos sabiendo que todo lo que importaba estaba dentro de esas paredes.